Uno de los detalles estéticos que más llamó mi atención en la película de Kid Brother de 1927 es el uso del paisaje para introducir situaciones que van a ser eh, divertidas y también importantes para la trama. Por ejemplo, en, a los primeros minutos de la película, cuando el protagonista está, parece que está recuperando unas prendas, aparece un arbusto. Dentro de ese arbusto hay alguien oculto, entonces sucede una situación en la que la persona que va persiguiendo al protagonista eh, se intercepta con el arbusto, lo golpea y sale una persona y esta persona lo detiene para, para pelearse con él por un momento, dándole ventaja al protagonista de, de huir. Más adelante vuelve a salir el mismo arbusto, pero ahora quien está huyendo es la mujer, que también es protagonista, de un hombre que al parecer la está persiguiendo porque la quiere acosar, parece que ella está asustada, se esconde en el arbusto y el protagonista va caminando y golpea el arbusto con un palo, ella sale asustada y es cuando tienen el primer encuentro cercano, donde ya dialogan. A partir de ahí se hacen unas cuantas preguntas y el protagonista queda cautivado con la mujer. Después se utiliza el recurso del árbol para que ellos entablen un diálogo un poquito más en confianza. Él le hace, mientras ella se aleja, él le hace preguntas, cuál es su nombre y en dónde vive, porque se da cuenta que está interesado en seguirla conociendo. Me gusta, quiero poner estas tres escenas de ejemplo para el uso de los escenarios, de los recursos que hay alrededor, porque a pesar de que es una trama que pasa muy rápido, y no solo por cómo está grabado, sino pues que los diálogos son muy precisos y todo el ambiente va al ritmo de la música. Se me hace muy importante que al ser planos bastante amplios para presentar a un mayor número de personajes, permite que todos los elementos que estén alrededor puedan ser utilizados para agregar, para despertar ciertas emociones o impresiones al espectador. Son pequeños fragmentos que son consecuentes con lo que está pasando y a pesar de que las escenas sean para una película de 1 hora y 22 minutos sean bastante repetitivas, eh, a los elementos que se usan más de una vez dentro de la película cumplen un papel diferente, pero al mismo tiempo guardan similitudes como la función de este dentro de la escena y también eh, pues también un recurso que pues que está ahí y que se va a seguir utilizando para que se den a cabo otro tipo de situaciones, a pesar de que ese elemento ya no sea utilizado de nuevo. Mm, eh, Eso me llama mucho la atención porque actualmente las películas pasan un poco más rápido, por así decirlo, no en cuestión de cámaras, gesticulación o actuación, sino que en la trama pasan muchas cosas en un lapso de tiempo que no es tan corto,
pero tampoco es lo suficientemente largo para que se puedan aclarar ciertas cosas dentro de la trama de alguna película. Entonces, cuando existen películas que son de este tipo, pues terminan durando una buena cantidad de tiempo y sí, son muy buenas, pero en general las películas más comerciales no utilizan estos mismos recursos. Eh, a lo que yo he estado investigando un poco es que esta película fue un éxito en su momento. Es de comedia y cine mudo y pues fue hecha en Estados Unidos. Entonces, esto me llama la atención entre comparar pues una película comercial, entre comillas, por así decirlo, de 1927 y una película comercial de, de este tiempo, es el manejo de la trama. Eh, Actualmente pasan mucho más cosas en un lapso de tiempo más corto y antes todo lo que te tenían que contar te lo contaban en 1 hora 22 minutos de una manera más pausada y enfocándose en partes esenciales para esa trama. Welcome Danger es una película estadounidense de 1929 que trata sobre un estudiante de botánica que viaja en tren a San Francisco porque el capitán, perdón, de la policía lo llama para ayudar a investigar una ola de crímenes en un distrito de la ciudad, porque Harold, así se llama el protagonista, es hijo de un ex capitán de policía en San Francisco y las autoridades esperan que su hijo sea tan hábil como su papá para resolver estos crímenes. Es una película de comedia y la trama pues va desarrollándose de esta manera. En una de las paradas, él se toma una fotografía en una especie de máquina expendedora de fotos y se sorprende cuando su foto sale montada junto con el rostro de otra muchacha que se había intentado tomar una foto en esa misma máquina, pero por una pequeña falla no le da la foto y ella molesta, se va. En ese lugar, él se encuentra con ella y al principio no se da cuenta que es la misma chica que salió en su foto, ya que él queda bastante cautivado por la belleza de la joven. Y eventualmente se da cuenta justo cuando tiene que irse para seguir su viaje a San Francisco. Esta película me pareció un poco más lenta que la de Kid Brother, porque a pesar de que ya tenga audio, puedas escuchar qué es lo que están diciendo los personajes, eh, la imagen se descoordina del audio porque está más acelerada y la cantidad de sonidos que hay son muy limitados. Entonces hace la película un poco más lenta y con diálogos pues bastante básicos y cortos. Algo que me gustó es que hay mucho más variedad de escenas y también que hay tomas que no solo son de planos cerrados y de planos abiertos, sino que hay escenas que tienen distintos ángulos y eso me gusta porque ya no se usa tanto el recurso de, de solo tirar golpes para dar risa como en la de The Kid Brother.
Y aunque también exista esta misma dinámica del personaje que es algo torpe e inusual, enamorándose de una bella chica, eh, pues es una trama que tiene un poco más, pues más de misterio y creo que es más elaborada que la otra. Sin embargo, el audio hace que la película se sienta bastante lenta y no solo porque dure 1 hora 52 minutos, sino por lo que yo había mencionado anteriormente. Me agrada el hecho de que exista más detalle en cuanto a la escenografía y los vestuarios, también que haya mucho más personajes y, y que exista mucho cuidado en el movimiento de cámaras y en enfocar eh, a los personajes en diferentes ángulos para especificar qué es lo que están haciendo o cómo están reaccionando ante ciertas situaciones. Quiero poner un ejemplo que sucede casi al principio, cuando él va en el tren viajando. eh, hay un bebé que está llorando y sus padres están dormidos. Él no sabe cómo solucionar ese problema. Entonces le pone creo que es una espantasuegras al padre en la boca mientras está durmiendo. Y cada vez que sopla, el bebé la mira y deja de llorar. Esta fue la primera escena que me llamó la atención y que me gustó, porque al principio solo se muestra un solo plano de lejos, pero para que nosotros podamos ver la reacción del bebé, en cómo cambia por estar viendo subir y bajar la espantasuegras, se hace en un plano de frente, más cerca, y tú puedes ver que mientras baja el espantasuegras, la cara del bebé cambia su expresión y te muestran de nuevo un plano más alejado, que es el mismo ángulo que al principio, pero van haciendo ese juego de, de ángulos. Y eso me gustó porque en la otra se sentía más plano en ese sentido. Casi todos era paisaje completo y y no se mostraban mucho a los personajes de diferentes ángulos para, para ver cómo reaccionaban ante ciertas situaciones.